Vivimos en un mundo donde el engaño suele ser un mecanismo de sobrevivencia. Por ejemplo, pensemos en este animalito de mar, el pez globo, ese que de repente se infla con la idea de mostrarse mucho más grande ante el depredador que tiene enfrente. Entonces, se muestra más grande para impartir miedo y que el otro huya. Pero en el fondo él no es ese enorme bicho que se presenta, sino que es el flaquito que quedó después que se desinfló. Sin embargo, engañó al del frente, como el pavo real, por ejemplo, o como el mismo león que con su melena da la impresión de ser mucho más grande de lo que en realidad es, mucho más feroz de lo que en realidad es, y eso que lo es. Es decir, el engaño al que se tiene enfrente ayuda como mecanismo de sobrevivencia muchas veces. Pero en el tema de la psicología, sobre todo de las adicciones, el engaño y el autoengaño, es decir, esa capacidad de mentirse a uno mismo, tiene un protagonismo fundamental, tiene una presencia enorme dentro del campo, el escenario, el drama que se ve en la psicoterapia. Personas que se engañan a sí mismas, que ya no estamos diciendo que mienten a los demás, sino que se mienten a sí mismos, construyendo creencias acerca de sí mismo que no son reales, pero sin embargo se convencen de esa fortaleza, se convencen de esa capacidad y cuando se encuentran en una situación real, pierden el control porque se cargaron una mochila más pesada de la que pueden llevar. El autoengaño tiene que ver con esto, con una especie de inflación de la autoestima, como un pez globo psicológico que se lleva adentro y que de repente se infla para mostrarse capaz frente a situaciones que cuando se dan en la realidad terminan convirtiéndose en una derrota. Por ejemplo, tomemos el tema del alcohol, que es de lo que quiero hablar. Muchas personas llegan a la consulta con la idea de manejar el consumo del alcohol. Pero, ¿cuál es el problema? Que lo quieren hacer luego de haber pasado el límite del autocontrol, haber abusado del alcohol y probablemente habiendo desarrollado un alcoholismo. Yo puedo generar un autocontrol del alcohol, un manejo responsable del alcohol, si avanzo hacia eso y me detengo ahí. Pero una vez que me pasé de ese manejo responsable del alcohol y avancé justamente hacia el abuso o hacia el alcoholismo o hacia la adicción de alguna otra droga ligada al alcohol también, por ejemplo el de la cocaína, me va a ser muy difícil retroceder hacia atrás, hacia esa línea de autocontrol. Es decir, el manejo responsable del alcohol lo puedo alcanzar si voy de abajo hasta ese punto. Pero una vez que lo pasé, retroceder se vuelve dificilísimo. No voy a decir imposible, porque he visto muchos casos en donde ese autocontrol se consiguió. Pero la mayoría de las personas fracasan en ese intento. Los cordobeses decimos de una manera media chistosa frente a algo difícil, es como retroceder en chancletas, como retroceder en hojotas. Tratemos de hacerlo rápidamente y vamos a ver que vamos a tropezar. Porque justamente caemos en el autoengaño de que vamos a poder. Y muchos fracasos en los procesos de rehabilitación de drogas se dan justamente porque se concentra la persona en esa idea. Voy a poder con algo, me lo termino creyendo, lo intento y fracaso, lo intento y fracaso, lo intento y fracaso, lo intento, fracaso y quedo instalado en el fracaso. El autoengaño resulta en algo como muy potente. La persona exagera las capacidades que tiene para manejar ciertas situaciones, ciertas emociones, ciertos pensamientos, y en esa exageración justamente consiste el error. Entonces, tengamos mucho cuidado y prestemos mucha atención si estamos en un tratamiento por consumo de drogas,
en qué tipo de autoengaño caemos, qué tipo de situación fantaseamos que vamos a poder manejar, qué tipo de situación pensamos y nos construimos la creencia de que vamos a poder dominarla. Pero cuando en la vida real nos encontramos frente a eso, es como que se nos desinfla esa manera de pensar equivocada. Pasar del autoengaño a una conciencia de realidad de las propias limitaciones es uno de los primeros pasos fundamentales que tiene que hacer aquella persona que quiere superar cualquier tipo de adicción.